tardes, mis hermanos. Bienvenidos a la iglesia Nueva Esperanza. Vamos a comenzar este servicio. ¿Cómo están hoy? Bien. ¿Expectante? ¿Cuántos de ustedes vienen expectando el domingo? Esperando algo del Señor. ¿Cuándo? Amén. La Biblia dice que la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. Entonces quiere decir que Dios tiene una misericordia diferente hoy para usted. Entonces nos reunimos los domingos aquí para a ese llamado, ese encuentro que el Señor nos hace. Me gusta mucho una palabra que usa el pastor Miguel Núñez. Que siempre cuando estamos los domingos orando, dice: oramos que el Señor nos visite hoy. Que el Señor nos visite y que nos dé un tiempo especial. Recuerde que Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros y Él sabe lo que tú, lo que yo necesito en este día. De modo que la expectativa es que el Señor llene esa necesidad y que nos vayamos diferente. Que hoy por lo menos podamos decir: aumenté una milésima de pulgada de parecerme más a Cristo. Que esa sea la motivación. Así que les animo a que disponga su corazón a este tiempo y vamos a hacerlo leyendo la palabra de Dios en 1 Corintios. Busquen su Biblia, vamos a ver que tenemos en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 27 en adelante vamos a estar leyendo. Dice 1 Corintios 12, 27 en adelante. Dice la palabra de Dios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El Señor va a bendecirnos hablando de ese tema de los dones, así como les animamos el miércoles de que Dios nos da un don a cada uno de nosotros y el reto y desafío es que nosotros podamos descubrir ese don. Vamos a orar y mientras oramos voy a invitar al grupo de alabanza para que así nos pongamos en la mano del Señor y comencemos a adorar. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia. Señor, estamos aquí a pesar de nosotros, Señor, confiando en que tú eres un Dios bueno y misericordioso, que por Cristo que derramó su sangre en la cruz podemos venir ante tu presencia, como dice Hebreo, podemos entrar del trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te pedimos, Señor, que en este servicio nos dé un tiempo, Señor, de bendición, un tiempo donde podamos escuchar tu voz, donde podamos encontrarnos contigo y que tu palabra nos visite en esta tarde, Señor. Que tú bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí, a los que vienen en camino y a los que no pudieron venir también, Dios, que sea tú con ellos, Señor. Te agradecemos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que pongan sobre sus pies y vamos a cantar nuestro Dios. A ver si pueden pasar la diapositiva, creo que es un salmo que vamos a leer. Ok.
Salmo 145 del 1 al 5 dice: Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Vamos a cantar este canto que dice: el Dios que adoramos. Y sobre los cielos y la tierra.
cantemos esta canción que dice, Él es exaltado.
Hemos llegado al tiempo de los anuncios, ese tiempo que al pastor no le gusta porque dice, se va la inspiración que tenemos, pero es necesario. Ahí tenemos las clases para la premembresía. Recuerden, estas clases están siendo los días miércoles a las 7 de la tarde. Yo sé que hay... Y aquí en el templo, sí, correcto. Se están llevando a cabo aquí en el templo, ahí estamos en uno de los cuartos al fondo. Y pues hagamos el esfuerzo, digo hagamos porque a mí me costó estar por aquí el miércoles pasado, pero tratemos de hacer el esfuerzo de estar aquí, es algo bueno y nos ha estado siendo de bendición. El pastor ha estado haciendo un trabajo excelente y hemos estado aprendiendo mucho sobre la membresía. Bueno, vamos al siguiente anuncio y recuerden que después de este curso vamos a seguir con un curso de predicación expositiva. Creo que en esta ocasión quien dirigirá ese curso va a ser el hermano Miguel. Y este curso comenzará a partir del miércoles 25 de febrero y el horario va a ser el mismo a las 7 de la tarde. Entonces, terminando este curso de premembresía, seguirá el de este curso de predicación expositiva. Así es que tratemos de ir haciendo planes y tratando de liberar ese tiempo para que podamos estar ahí presentes si es posible. Amén. Y si no, hagamos todo lo posible. Vamos al siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen un texto, espero que lo alcancen a leer. Dice, es Primera de Pedro 4, 7, 10. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, ¿cómo dice por ahí? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo, dice, a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recuerde, el texto fue Primera de Pedro 4, 7 al 10. Y abajo dice, este sábado a las 5 p.m. en la casa de la familia Vélez, es la casa de nuestros pastores. Recuerden, va a haber una reunión. Vamos a celebrar el amor de Cristo, el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones y convivir un poquito. Día de la amistad, ¿verdad? Sí, Día de la amistad no es necesariamente tiene que ver con algo de parejas. Esto es, vamos a celebrar más que nada la amistad y promover la comunión, la unidad y el convivio en medio de la iglesia. Amén. Que vengan todos. Así es que está abierta la invitación a todos, están invitados, ¿ok? ¿Cuándo va a ser? ¿Viernes? ¿A las qué? No, el sábado. El sábado, perdón, sábado a las 5. Muy bien. Bueno, pues vamos a voy a cambiar el horario. Bueno, vamos a ir, tenemos el Salmo, hoy estamos pero con ganas de leer la palabra de Dios. Tenemos el Salmo 55, 22, ¿y qué dice ahí? Lean conmigo, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Nosotros creemos eso, ¿verdad? Que cuando nosotros clamamos, Él siempre nos escucha y siempre da respuesta a nuestras oraciones. Tal vez, muchas veces no es lo que nosotros, en el momento que nosotros queremos. Recuerden, Dios contesta sí, no, espera. Y a veces que nos pueda pasar lo que a Pablo, ya te dije que no. Entonces puede orar uno, pero lo que sí sabemos es que Dios siempre está en control de toda situación y que para todo lo que Él permite hay un propósito. Y siempre el final es darle gloria a su bendito nombre. Amén. Podemos confiar en Él. Entonces, hermanos, si usted tiene alguna petición especial de oración, alguna acción de gracias, este es el momento. ¿Alguien por ahí? Adelante, hermano. Sí. Pues primeramente, gracias a Dios por la más que nos da. Gracias por su amor, por sus misericordias. Y también quiero que oremos por un muchachito que conozco, es hijo de mi amiga, se llama Timmy. Y lo operaron la rodilla y... ¿Puedes repetir el nombre, hermano? Timmy. Timmy. O Timoteo. Timoteo. Entonces, anoche estaba hablando con mi amiga y ya pues me dijo que oráramos por él. Entonces, quiero que oremos por él porque sí tiene mucho dolor en su rodilla y pues para que se recupere. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante. Por Chloe, la nietecita de una compañera de trabajo, ha estado hospitalizada, la tienen entubada porque tiene problemas respiratorios. Muy bien. Timoteo y por Chloe. Bueno, y pues yo les quiero pedir personalmente, les queremos pedir que estén orando siempre por allá, por Juanita,
Martín. Y no se olviden, hemos estado orando por personas, es que ya tenemos tiempo que no vemos a Vicky por acá. No se olviden de ellos, teníamos por allá a Williams, a John y a estos muchachos que ya no vimos. Aunque estén aquí, no estén aquí, traten de orar cuando ustedes tengan en su tiempo de oración por ellos. Sea aquí y sea donde esté, que el Señor los acoge y los acerque a Él. Hay la diapositiva. En la diapositiva dice orar por nuestra iglesia, Nueva Esperanza, por desarrollo, crecimiento en todos sentidos, necesidades, salud física, espiritual, económica, de sus miembros y retos, ahí dice, y los desafíos que podemos enfrentar. Orar por Martín y Juanita y por la salud de Natividad. Entonces la hermana Natividad también ahí, tengan en sus motivos de oración, siempre levante una oración por aquellos que nombramos aquí, no solamente mientras estamos en el templo, sino también fuera de amén. Vamos a levantar nuestras oraciones entonces. Bendito Padre eterno, le damos las gracias antes que nada por la grande privilegio y bendición que tenemos hoy de estar aquí, Señor, como cuerpo de Cristo, como iglesia, Señor, y el privilegio que tenemos de venir, Señor, con libertad delante de su presencia. Lo hacemos siempre en los méritos, Señor Padre bendito, de nuestro Señor Jesucristo, en el poder y la autoridad de su nombre, Señor, y que nos ha conferido a nosotros para podernos acercar a usted. Entonces, Señor, le ruego que sea usted obrando en la vida de Timoteo, Señor, así como en la vida de esta niña, Padre bendito, Chloe, igualmente en la vida de nuestra hermana Esperanza, de Martín, de Juanita, Señor. Le ruego por el resto de la iglesia, Señor, de nuestros hermanos. Algunos de ellos están aquí, algunos de ellos no han estado ya por algún tiempo. Le ponemos a estos muchachos ya del Ecuador, Señor, que habían estado por aquí también, de la hermana Vicky, Señor, y su familia. Padre, usted conoce la vida de ellos, los corazones y lo que está sucediendo en su vida. Le ruego que siga usted ayudándoles a crecer en gracia, en conocimiento, en amor, en toda virtud, Señor mío. Que nos ayude siempre a conservar, a permanecer en la unidad del Espíritu también como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor. Que siga usted guiándonos, dirigiéndonos por medio de su Espíritu Santo. Y Padre, que el resto de las necesidades o de los retos que pueda afrontar su iglesia, usted la conoce. La Escritura dice que usted conoce las cosas antes de que nosotros se las pidamos. Así es que le ruego que conforme a las riquezas de su gloria, Señor, y conforme a su voluntad, sea usted, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, respondiendo nuestras oraciones. Le damos las gracias en ese mismo glorioso nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y pues también de una vez vamos a orar por lo que son las... Sí, adelante. Parece que usted hermano, se anima a orar por las ofrendas. ¿Por qué no? Gracias. Señor, primeramente te damos gracias por poder tenernos aquí reunidos en esta linda tarde. Y en este momento, Señor, queremos orar por lo que tú nos has dado, por proveernos nuestras necesidades, por poder permitirnos tener un trabajo al que día a día nos ganamos este pan con nuestro sudor, como tú nos has enseñado. Te agradecemos, Señor, por haber proveído para nosotros, y de igual manera te pedimos que por favor proveas a aquellos que son más necesitados, aquellos que padecen de un empleo o de una necesidad. También les des de tu misma mano, Señor, igual como nos has bendecido a nosotros. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús
pues invocará aquel en el cual no han creído. Y como leerá en la fe de quien no han oído. Amén. Gloria al Señor. ¿No se escucha ahí? Bueno, pensando ahí en ese último verso, están trabajando, en este último canto, enciende una luz y déjala brillar. Dice que somos luz en el Señor. Puede haber, ¿qué pasa si hay una luz apagada? Ya no es luz, ¿no? Somos luces encendidas. ¿Se escucha ahí, Temo? Al botoncito. Pero está prendido. Le doy uno. Ahí. Pero tú eres inteligente. Bien. Hermanos, qué bueno estar aquí delante de ustedes. Como decía Temo, creo que la semana pasada, oren, ¿verdad? Porque el reto siempre es grande. Es un privilegio compartir la palabra, pero también una gran responsabilidad, porque queremos ser fieles a la palabra. No estamos aquí para traer nuestro propio mensaje, sino exponer lo que el Señor nos dice en ella para nuestro bien. Pues estamos en el capítulo 4 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Recuerden que este capítulo 4 marca la división en lo que tiene que ver con los deberes cristianos. En los primeros 3 capítulos, el énfasis está marcado en las cosas que Dios ha hecho por nosotros, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Y se destaca que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, hemos sido hechos partícipe de una nueva identidad, podemos decir. Tenemos en Cristo las diferencias raciales, podríamos decir, mueren. No sé si recuerdan, a mí me gusta mantener pendiente que el contexto de esta carta está dirigida a una iglesia formada por judíos y gentiles que no se trataban entre ellos, era una cosa prácticamente de enemigos. Pero esas diferencias mueren ¿en quién?
en Cristo. De ambos Dios hizo un solo pueblo, matando en ella las enemistades, dice la Escritura, mediante la sangre de Cristo, mediante su muerte en la cruz. Y eso pone un desafío grande para la convivencia en la vida cristiana. No sé, me viene a la mente, perdón, hermana Pilar, que la use desde aquí, está casada con un güero, como dicen los mexicanos. Bueno, ¿cómo es vivir con alguien de una cultura diferente? Lo que han tenido ese tipo de experiencia en el trabajo, lo que sea, tenemos, aún aquí en la misma iglesia, uno puede darse cuenta que no es fácil mantener la concordia, la armonía entre los latinos y los americanos. A veces, por más que queremos hacer cosas juntos, se pone difícil. ¿Por qué? Porque tenemos hábitos y una forma de ver las cosas un poco distinta. Por ejemplo, con relación al tiempo, las 12 son las 12 para los americanos, ¿no es que sí? Pero para nosotros las 12, ¿cuándo son las 12? Pueden ser las 12:10, las 12:15, a veces puede ser antes, muy raras veces, ¿no? Pero otra vez hasta la 1. Entonces es distinta la forma de pensar. Pero piense en una iglesia donde los judíos pensaban que ellos eran la élite, vamos a decir, en el término religioso, y cómo ellos miraban a los gentiles como perros, como la basura, la escoria. Y ahora en Cristo, dice, somos uno. Sentarse juntos para comer, para adorar a Dios era un desafío. Y por eso, después de Pablo exponer en los primeros 3 capítulos cómo todas esas diferencias han muerto y se nos ha provisto una nueva identidad, somos ahora la iglesia, el cuerpo ¿de qué? De Cristo, donde no hay griegos ni judíos, no hay bárbaros ni escitas, siervos ni libres, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, eso es fundamental, que podamos comprenderlo. Y a veces entre nosotros mismos, que a veces tal vez no están marcadas, pero sí se da. Aquí habemos dominicanos, aquí habemos el resto mexicanos. Pero a veces se notan también las diferencias en la forma de ser y eso constituye un reto. Pablo tiene que escribir en la carta a los romanos casi como 3 capítulos para exhortar a la iglesia a recibirse los unos a los otros en amor y vivir en esa armonía. Así que después de Pablo enseñar las verdades del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo, cómo Él ha derribado toda pared de separación. Ahora, él en los capítulos 4 hasta el 6 va a exponer cómo deben vivir los creyentes en esa relación, en esa nueva identidad. Ya hemos agotado los primeros versículos del capítulo 4 y quiero resaltar aquí el versículo 1, ahora su Biblia. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y si usted salta conmigo, ahí está en pantalla, otra vez, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, etcétera, etcétera. Usted salta ahora al versículo 17, y el versículo 17, otra vez dice, yo pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. No sé si ven ahí la diferencia. En el versículo 1 dice, yo les ruego que andéis como es digno, de una forma. Y a partir del versículo 17 dice, yo pues le digo que ya no anden. ¿Cómo no debemos andar? Entonces, el primero, en esa sección, versículo 1 al 16, podíamos enmarcar la exhortación de Pablo a cómo debe andar el creyente.
a partir del versículo 17, dice, ¿cómo no debe andar? ¿Quién? El creyente. Ya no puede andar como usted era antes. Entonces, es importante que a nosotros asumamos, en base a esa nueva relación que tenemos en Cristo, como dice antes, estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, etcétera, etcétera. Éramos como animales, podría ser ya una palabra yo aquí, ¿no? Fuera de, quizá un poco dura. Pero, otra vez, dice, ¿cómo debemos andar? Describe algunas virtudes que ya hemos estudiado, de cómo debe mostrar el creyente humildad, mansedumbre, paciencia, el soportarnos unos a otros. Esas son cosas que requieren que nosotros ejercitemos para mostrar, ¿qué cosa? La unidad. Virtudes del carácter que enriquecen, embellecen, fortalecen, ¿qué? La unidad. Entonces, en estos primeros versículos, el énfasis está en la unidad, el vínculo del Espíritu. Eso que ya ha sido hecho una realidad, que somos uno en Cristo, debemos ser solícitos en manifestarlo. No se nos pide que hagamos la unidad, sino ¿qué cosa? Que la manifestemos a través de un carácter, una vida cambiada. Luego vimos los fundamentos de esa unidad. ¿En qué se fundamenta esa unidad? Como dice, ya miramos que dice una fe, dice, ayúdenme ustedes, versículo 4, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y en todos. Ese es el fundamento de la unidad. Cosas que comparte todo creyente en Cristo. Y entonces, a partir del versículo 7, comienza con un pero, y ahí la idea es que hay diversidad en medio de la unidad. Aunque somos uno, hay ¿qué cosa? Diversidad. La unidad y la diversidad no están en contraposición, sino se complementan. La idea es que aunque somos uno, a la vez también somos ¿qué? Diferentes. A cada uno Dios le ha dado una manifestación de su gracia. ¿Para qué? Para que en esa unidad haya diversidad. Yo puedo desde aquí piropear a mi esposa, ¿no? Está muy bonita, ¿no? Muy bella, ese pelo de ella, pero yo no tengo pelo. Entonces, ¿hay qué cosa? Diversidad. Esa diversidad no es física, no, más que todo es en cuanto a la manifestación de la gracia, del don de Dios en la vida de cada uno. Cada uno tiene ciertas virtudes, ciertas bendiciones que lo hacen único también en la obra, y te vamos a mirar más adelante para qué propósito. Y entonces, decía el versículo 7, pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice subiendo a lo alto. Nos va conectando con el versículo 11, cómo es que esa gracia se manifiesta, que es donde vamos a mirar hoy. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. La semana pasada, Temo compartió con nosotros esta sección donde habla de Cristo como alguien que desciende a lo más bajo de la tierra y también que asciende, describiendo la obra de Cristo como en ese acto de humillación
que viene al mundo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilla a sí mismo hasta la muerte, y después de ser muerto fue sepultado, y dice la Biblia que descendió a las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen descendió a los infiernos. Dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo no habían conocido la verdad allá en los tiempos de Noé. Y es una parte que uno despierta curiosidad. ¿Cómo Cristo fue hasta? La idea es que Cristo descendió a lo más, más bajo. Pero en su ascenso sube de manera victoriosa. Él vence a todas las huestes de maldad. Él lleva cautiva la cautividad, y la figura es la de un rey, un comandante, un general victorioso que viene de una guerra, de una batalla, y mientras él viene y va entrando en procesión, vamos a decir, a la ciudad, va dando regalos, va otorgando presentes de la conquista que ha llevado. Entonces el Cristo victorioso es el mismo que ¿qué cosa? Que se humilló, pero ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Leíamos anoche que en el libro de Hebreos se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Es una expresión superlativa, a la diestra de la majestad, ¿dónde? En las alturas. Y es ese Cristo encarnado, entonces, que ha dado dones a los hombres. Él personalmente se ha tomado, vamos a decir, la molestia, entre comillas, es el deleite, es su plan, es su propósito, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Se quedó fija la pantalla. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a hablar ahora de un principio que aparece en esta sección, versículo 11 hasta el 16. Vamos a leerlo, porque vamos a meditar aquí en esto. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, en esta sección se habla de edificar, se habla de crecimiento, se habla de ¿qué? De madurez. La meta de la vida cristiana, que ya hemos dicho, lo dice en el capítulo 1, nos escogió en él, nos bendijo con toda bendición espiritual, para que seamos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de él. El propósito de Dios es que hacer una nueva creación, hombres y mujeres como tú y como yo, que éramos pecadores, corruptos, impíos, perversos. Él nos hace una nueva criatura para santificarnos y hacernos como ¿quién? Como Cristo. Si ustedes observan, el lenguaje aquí es que hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que cada creyente pueda ser un reflejo ¿de quién? De Cristo. Entonces, para alcanzar esa meta, que tiene que ver con la transformación del creyente en un hombre nuevo, una mujer nueva, el Señor ha usado diferentes, ¿cómo decir?, recursos. Y el mismo Señor instituyó
aquí dio a la iglesia lo que se llaman estos ministerios, hombres, dones, para llevar a cabo el ministerio de formar, equipar, entrenar, guiar a la iglesia a ese propósito. Entonces, ¿a quiénes instituyó el Señor como líderes, como instrumentos en sus manos? Bueno, menciona aquí 4 personas, 4 grupos: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. En el original la idea no aparece pastores y maestros, sino pastores maestros. Entonces, sé que, y quizá aquí va a explicar un poquito de información, los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes son los apóstoles? Bueno, recuerdan que el Señor llamó a 12 de los discípulos que le seguían para que estuviesen con Él. Dice la Biblia que a estos los llamó apóstoles. Cuando la Biblia hace técnicamente la designación de apóstoles, se refiere a aquellos 12 que el Señor escogió para poner el fundamento de la iglesia. Aquí un poquito, bueno, Judas traicionó, luego hubo un sustituto de Judas, luego vino el apóstol Pablo, y hay algunos que también reciben el nombre de apóstoles en la iglesia primitiva. Pero estos hombres, dice la Biblia que pusieron el fundamento. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que técnicamente se está refiriendo a aquellos primeros enviados por el Señor en la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, los apóstoles. Se pregunta a la gente si hay apóstoles hoy en día. Dice José que no. Dice aquí Fernando que sí. Ahora retorció la puerta el rabo. Uno sí, uno no. Sí y no. La palabra apóstol significa enviado, en el sentido de que aquellos, por ejemplo, cuando se iba a escoger al sustituto de Judas, la condición era que hubiese estado con el Señor desde el principio y fuera testigo de ¿qué? De su resurrección. Bueno, para ser un apóstol, en ese sentido, habría que cumplir con esa condición. Por eso no tenemos apóstoles. Además que cuando usted va leyendo en la Biblia, en la historia, no existe la sucesión apostólica. No hay apóstoles después, hasta ahora en los recientes tiempos modernos, que hay algunos que se denominan a sí mismos, ¿qué cosa? Apóstoles. Pero estuvo claro durante 2000 años que los apóstoles se refiere a aquellos que pusieron el fundamento de la iglesia junto con los profetas. Entonces, en el sentido de que usted dice, soy un enviado, bueno, y usted quiere que lo llamen apóstol, bueno, está bien, un misionero es un apóstol, un enviado, alguien que ha sido comisionado por una iglesia a una misión, en ese sentido de decir, ¿qué cosa? Un enviado. Las iglesias bíblicas, las iglesias fundamentales, evitan usar el término para que no haya, ¿qué cosa? Confusión. Y a los enviados normalmente se les llama misioneros. Un misionero hace la función de ¿qué? Apostólica, pero no en el sentido de que pusieron el fundamento de la fe y la doctrina, como dice allá en Hechos capítulo 1, que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, porque ellos pusieron el fundamento de la iglesia. Lo mismo que con los profetas. La idea de profeta es alguien que comunica el mensaje de Dios, alguien que recibe una revelación de parte de Dios y la comunica al pueblo. Muchos asocian el ministerio profético con anunciar cosas
futuras. Pero esa no era fundamentalmente la función del profeta. La función del profeta era un proclamador de la palabra de ¿quién? De Dios. Y como no tenían la revelación, pues dice la Biblia que, por ejemplo, en 1 Corintios 14, que todos podemos profetizar. Sin embargo, ya hemos leído, ¿son todos profetas? No, pero todos podemos profetizar, todos podemos compartir la palabra de Dios, todos podemos compartir el mensaje. En ese sentido, también nosotros podemos tomar que cada uno de nosotros tiene una voz profética para proclamar la verdad de Dios. ¿Ok? Pero el Señor puso esos hombres allá. Y luego dice evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Bueno, son aquellos que tienen el don, podríamos decir, de evangelizar. Tienen una gracia especial para compartir las buenas nuevas de salvación, el evangelista. Habían Felipe el evangelista, ¿recuerdan? Se menciona en la Escritura. Sin embargo, ustedes pueden notar que Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Así que aunque usted no tenga el don de evangelizar, usted puede evangelizar, usted puede hacer la obra. Pero hay aquellos que tienen ese don dado por Dios. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque el evangelista presenta de una manera tal las verdades del evangelio que a veces uno dice, ¿y por qué sucede algo así? La gente se convierte y recibe a Cristo. Y dice, pero ¿y por qué? Yo le he predicado 20 veces y vino y le predicó y se convirtió. Yo no sé. Hay quienes tienen el don de evangelista. Nosotros hicimos una campaña en República Dominicana, me viene a la mente, y quizá me estoy tomando mucho tiempo en esta parte, desglosando esto, pero en esa campaña, en un estadio, y llevamos mucha gente, y trajimos un predicador de Chile, y el hombre predicaba 10 minutos y de repente preguntaba, hacía una invitación para los que querían recibir a Cristo, y la gente venía y se convertía. Y no era como muchas veces, algunos de esos que a veces hay esas expresiones emotivas, porque hay mucho arrepiéntete y que ven y por aquí y está, dale para que arrancar una decisión de la gente. No. La gente respondía a un mensaje simple y se convertía y fuimos testigos de que permanecieron en la iglesia. Tenía el don de evangelista. Hay quienes tienen esa gracia de parte del Señor. Yo no sé qué pasó conmigo. No sé, porque hubo un hermano, un misionero, que me dijo que él nunca había conocido a una persona que tuviera el don de evangelista como yo, refiriéndose a mí. Y yo me he quedado turbado todos esos años pensando, porque digo yo, Señor, ¿qué ha pasado con ese don? Porque en su apreciación, Él dice que yo tengo ese don. Y habían pasado más de 25 años sin vernos, y Él todavía recuerda eso. Digo, Señor, ayúdame. Pero hay quienes tienen esa gracia de evangelista. Ahora luego dice pastores y maestros, pastores maestros. La idea de pastor, maestro, es una persona que hace la doble función, pastor, maestro. No, hay quienes son maestros, pero no son pastores. Pero todo pastor debe ser, ¿qué cosa? Debe ser maestro, porque se requiere de los pastores que sean aptos para enseñar, que sean retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñado. Bueno, he dado así una pequeña descripción de estos diferentes ministerios, y la cosa es que el Señor pensó, necesito estos recursos. ¿Dónde? En la iglesia. Ahora, el Señor los dio, los constituyó. Algunas traducciones le dicen, en vez de decir constituyó, traducen dio. Es como un regalo, como un don. El Señor, estos hombres son hombres dones que el Señor dio a la iglesia. ¿Recuerdan la figura? Él está subiendo
a lo alto, llevando cautiva la cautividad, y mientras sube está derramando bendiciones para la iglesia, para la edificación del cuerpo ¿de qué? De Cristo. Recuerden que estamos bajo el tema la iglesia, el cuerpo de Cristo, el nuevo pueblo de Dios. Y se requiere del ministerio, del liderazgo de estos hombres. Bueno, uno podría anhelarlo a todos, pero básicamente si uno mira la historia, bueno, ya no tenemos apóstoles, ya no tenemos tal vez profetas en el sentido antiguo testamentario, pero todavía se necesita el don de evangelismo y se necesita pastores, maestros que enseñen y guíen al pueblo de Dios. Ahora, estos dones no eran fines en sí mismos, sino instrumentos del Señor para edificar ¿a qué? A su iglesia. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la función de estos hombres? ¿Edificar a quién? A los santos para la obra del ministerio. Es decir, que la función de estos hombres es como la de training, entrenadores, capacitadores. Ellos no son llamados a hacer la obra del ministerio. Ellos son llamados a entrenar a los que van a hacer la obra del ministerio. ¿Qué es un ministerio? Preguntaría uno. ¿Qué es un ministerio? Bueno, es un servicio que una persona hace para la gloria de Dios, para la edificación de otros, ¿no? De acuerdo al don o la capacidad que Dios le ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Otra vez, es un servicio, porque la palabra ministerio viene de diaconía, viene de servicio. De ahí viene el concepto de servir. Entonces, el ministerio es un tipo de ¿qué? De servicio. La actividad que tú haces para servir a Dios y a los demás, de acuerdo al don, a la gracia, a la capacidad que Dios te ha dado para edificar la iglesia, para edificar los creyentes y la gloria de Dios. Entonces, Pablo dice aquí que estos hombres el Señor los dejó, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es la idea entonces aquí de perfeccionar? Es como entrenar, es como equipar, es remendar, así se traduce en alguna parte, es poner la persona en condiciones de que pueda ser ¿qué? Útil en la obra. Así que la función de los pastores, de los maestros, de los líderes es ¿qué cosa? Ayudar al creyente a equiparlo, a perfeccionarlo para que él esté en condiciones de llevar a cabo la obra ¿de quién? Del ministerio, la obra de Dios. No sé si me están siguiendo aquí. El Señor ha establecido un orden funcional, no jerárquico. Nadie es más grande que otro en la iglesia. Todos somos ¿qué? Hermanos, hijos de Dios, pero con diferentes ¿qué? Funciones. Y hay unos que Dios lo ha puesto como capacitadores, multiplicadores, entrenadores, dentro de esta categoría que llamamos aquí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que tienen la función de equipar, perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio. Me llama la atención que la palabra perfeccionar, Pablo la usa en 2 Timoteo, también capítulo 3, ese pasaje que nosotros conocemos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos dones tienen que ver con el ministerio de la palabra.
El instrumento que van a usar los líderes para equipar, perfeccionar, llevar a la madurez, vamos a decir, a la posición de que te pueda servir de forma útil y provechosa, es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Nuestra responsabilidad como pastores, como líderes, es darte ¿qué? El alimento de la palabra de Dios para nutrirte, para enseñarte, para equiparte, para que puedas hacer la obra del ministerio, para que puedas servir al Señor. Tristemente, en la mayoría de las iglesias son muy pocos los que sirven. Y en algunas se espera que el pastor, y le ponen la pastora, no nada, y algunos otros le ponen a la mujer al lado, son los que tienen que hacer todo el trabajo de la obra. Pero no, la visión del Señor es mucho más amplia, no es simplemente, dice aquí, los pastores, los líderes van a entrenar y equipar para que los hermanos de la iglesia lleven a cabo, ¿qué cosa? Los diferentes ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la idea. La responsabilidad de los líderes, ¿cuál es? Equipar, entrenar, capacitar a los miembros de la congregación, vamos a decir, para que cada uno, más adelante va a ver, cada uno, como dice, según el don que ha recibido, dice la Escritura, debe usarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Cabe destacar que a mí me ha cautivado grandemente la expresión, y Él mismo, es decir, el Señor así lo diseñó, Él así lo ha instruido, y nosotros como creyentes debemos ajustarnos a ese orden establecido por el Señor. ¿Cuál es? Él ha puesto líderes, esos líderes deben ser ejemplos, deben guiar, pero yo debo ser un receptor dispuesto a aprender, a ser instruido, ¿y a qué cosa? Y a instruir a otro, porque como dice Pablo a Timoteo, lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero la idea es que todo el mundo trabaje, todo el mundo ponga mano a la obra. ¿Y hasta cuándo vamos a estar ocupados en eso? Bueno, el versículo que sigue dice, al versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí es, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos. No algunos, sino hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, en el capítulo anterior, no sé si ustedes recuerdan, una sección que Pablo estaba orando para que fuéramos llenos del conocimiento, para que fuéramos llenos de entender el amor de Dios que excede a todo. Dice, para que seamos llenos de la plenitud ¿de qué? De Cristo. Así que Pablo entendía que la oración era una manera de ayudar a los creyentes a llegar a la perfección, rogándole a Dios. Pero aquí también podemos ver que a través del ministerio de la palabra se instruye al creyente para que llegue ¿a qué? A la madurez. Como dice en Hebreos, que algunos debían ya ser ¿qué cosa? Maestros, pero todavía no habían madurado lo suficiente. Todavía se habían quedado en una vida cristiana pobre. Yo no sé cómo tú te miras a ti mismo. ¿Eres un cristiano maduro o eres un cristiano débil? ¿Has crecido te ves más parecido a Cristo? ¿Un reflejo de Cristo? Como dice. Por eso estamos aquí, dale y dale, dale y dale. Yo no sé si a veces yo me pregunto, me van a odiar la gente en la iglesia, porque uno le repite y le repite la misma cosa, como los padres en las casas, los hijos a veces terminan con, ya estoy harto, me voy de aquí. No, porque es que la regamos una y otra vez.
Bueno, el ministerio es hacerlo en amor, etcétera, etcétera, pero la idea es que podamos crecer hasta que veamos a Cristo. Pablo decía, creo que a los colosenses, él dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo me gastaré y aún gastaré de lo mío, pero me voy a esforzar para ver en ustedes ¿a quién? A Cristo, porque esa es la meta. Es lo que Pablo dice también en Romanos 8. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Pero el versículo anterior decía, lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Entonces la obra no termina hasta que seamos embellecidos, renovados, transformados, un reflejo ¿de quién? De Cristo. Y eso dice todos, no sé algunos. La unidad de la fe es que todos tenemos una misma, como dice, una misma fe, una misma doctrina, una misma esperanza. Habla de ese conjunto de verdades, pero también donde todos sentimos una misma cosa, y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto en la estatura. Y entonces, ¿cuál es el efecto de eso? ¿No? Dice, ya no vamos a ser, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Un niño se emboba fácil. Se da mucho que se roban niños. ¿Han oído historias de que robaron niños, secuestraron niños? Se lo llevan facilísimo con un dulce, con un peluche, una cosa. Lo envuelve. Bueno, así pasa en la vida espiritual. Hay creyentes que nunca maduran. Se comportan siempre como ¿qué? Como niños fluctuantes. Creen todo lo que le dicen. Un cristiano maduro puede oírlo todo, pero ¿qué hace? Retiene lo bueno. Aquí la Biblia dice que hay hombres que están usando, ¿qué cosa? Estratagemas, artimañas. Detrás de ello hay poderes espirituales. Dice Pablo escribiendo a los Corintios que el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ministro de justicia, como ángel de luz. Y los hombres hacen lo mismo. Y todo es para tratar de apartar de la verdad el oído. Entonces, el propósito de la madurez cristiana es que usted pueda estar arraigado y cimentado en la verdad del Evangelio y que nada lo mueva. Yo lo he dicho otras veces, me da tremenda tristeza y dolor haber visto hermanos que han estado en una iglesia de sana doctrina, que han estado siendo instruidos por años y luego tú lo encuentras que van a una iglesia donde y donde lo manipulan, porque muchas de esas iglesias de la prosperidad están ahí muchos de sus líderes para diezmar la vida de los creyentes, sacarle sus recursos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado. Preste atención, hermano. Doy gracias al Señor por no somos quizás buenos y grandes expositores, pero doy gracias al Señor por la vida de Temo, de Fernando, de Miguel, que han venido a enriquecer la enseñanza en la iglesia y ellos procuran siempre apegarse al texto, a la escritura. Yo le animo a que participe de este curso que viene de predicación expositiva, porque la predicación expositiva tiene que ver con exponer lo que el texto dice. No lo que yo creo o yo pienso, sino lo que el texto dice. Y eso viene después de hacer un análisis exhaustivo o exegético de descubrir qué es lo que dice el texto, porque nuestra responsabilidad es enseñar la palabra de Dios. Y usted tiene la responsabilidad de verificar con cuidado que lo que le estamos enseñando es así. Entonces la Biblia nos exhorta oírlo todo y retener ¿qué cosa? Lo bueno. Ya no seamos niños fluctuantes. Entonces tenemos, si no,
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Qué es lo que hace un cristiano maduro? Sigue la verdad ¿en qué? En amor. El amor no quita conocimiento. Y el conocimiento no es una excusa para no amar. Estas dos cosas son necesarias en la vida cristiana. Seguir la verdad ¿en qué? En amor. A veces el seguir la verdad tiene su costo. Y a veces implica que yo tengo que despojarme de lo que yo creo para oír, para aprender. Y el amor es el vínculo perfecto que nos va a ayudar a mantener eso. Seguir la verdad en amor. El tiempo se ha ido, no puedo detenerme mucho. Y entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, súbelo un poquito, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Es en amor, hermano. Por eso hay ese énfasis en la Escritura de amarnos los unos a los otros, de perseverar en amor. El Señor oró para que el amor fuera evidente entre los creyentes. Pablo ora para que el amor de Cristo abunde en nuestras vidas como creyentes. Porque cuando hay amor podemos, ¿qué cosa? Sopesar las cosas. Dice que estamos hablando aquí del contexto de los dones. Los dones son dados, hay otros pasajes donde se habla de los dones. Leímos 1 Corintios 12, está 1 de Pedro 4, 10 en adelante, Romanos 12. Y en capítulo 13, al final del capítulo 12 decía Pablo, mas yo muestro un camino más excelente. Y dedica un capítulo entero, capítulo 13, a hablar acerca de ¿qué? Del amor. Porque aunque haya diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades, el amor es ese vínculo, ¿no?, que debemos mantener. Entonces crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, sigue adelante. Ahora, versículo 16, ahí vamos a terminar. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido. ¿De qué eran los primeros versículos? Hablaban del 1 al 6, miramos la unidad. Y ahora, ¿qué hemos visto en la siguiente parte? La diversidad a través de los dones. El cuerpo bien concertado y ¿qué? Y unido entre sí por la coyuntura, que se ayudan mutuamente. Ese es el diseño. Crecen según la actividad propia ¿de qué? De cada miembro. Es decir, necesitamos que cada miembro, cada creyente, lleve a cabo una actividad según la gracia de Dios, según el don de Dios, según el llamado del Señor. Bueno, voy a concluir con esto. Entonces, ¿qué es ministerio? Servicio, una actividad. Aquí somos poquitos, pero yo estaba pensando, mencionen ministerios. Vamos a ver, ¿cuáles ministerios hay que podemos llevar a cabo en la iglesia? Ayúdenme a ver. Alabanza, maestro de niños, ¿qué más? Ayúdenme. La predicación de la palabra, ¿qué más? Ministerio de la oración. Decía, ujieres, sí, servicio, mayordomía. Hay ejemplos de todo eso, ¿qué más? Bueno, necesitamos músicos, eso es ministerio de música, de alabanza, del canto. Ministerio de damas, ministerio de caballeros, ministerio de ¿cómo se llama? De limpieza, de servicio, de dar la bienvenida, de consejería, ministerio de enseñanza, ministerio de evangelismo, ministerio de multimedia, que es una cosa ya que se necesita, ya todo es tecnología. Yo soy bruto en esas cosas, ¿no? Pero necesitamos personas que sepan manejar los sonidos, manejar los instrumentos, manejar todas esas cosas. Hay una diversidad de ¿qué?
de opciones. Y la Biblia, ¿qué es lo que está estableciendo aquí? Cada uno. Entonces hay responsabilidades compartidas. Los líderes tenemos responsabilidades, pero la iglesia toda tiene ¿qué? Responsabilidad. El diseño de Cristo es que la iglesia va a crecer de esta manera. ¿Entienden? Vamos a llegar todos a la unidad de la fe y como individuos vamos a crecer y a madurar siempre que nosotros nos sometamos a este diseño del Señor. Que la iglesia crece según la actividad propia de cada creyente. Si un creyente no aporta, no hace nada, esa es así la expresión, ¿no? El cuerpo está atrofiado, no está en su plena función, en su plena capacidad. Entonces, ya hemos visto que ningún hermano puede decir, yo no sirvo. No, todos tenemos una manifestación de la gracia de Dios. Quiera el Señor que nosotros podamos meditar en nuestras casas en esto. Fíjense, el énfasis es crecer, llegar a la estatura, madurar, estar equipado, estar perfeccionado, porque el Señor no nos llamó simplemente para que nosotros nos quedemos como diríamos, como niños, como dice ahí, niños fluctuantes. Un niño llora por todo él grita, patalea, salta, se engaña. No, ya debemos ser creyentes ¿qué? Maduros. Bueno, que el Señor nos bendiga. Yo sé que fue muy rápido, volamos por todas estas cosas, aunque tomamos mucho tiempo, pero abarcamos muchos conceptos. Entonces, si usted quiere, yo oí un mensaje dividiendo esta sección, el versículo 1 al 16, decía unidad, diversidad, madurez. 3 palabras. Unidad, diversidad y ¿qué? Y madurez. Y la madurez es la meta, llegar a ser como Cristo. Y alcanzamos esa meta a través de ¿qué? De la unidad y la diversidad, el amor y el trabajo los unos los otros. Vamos mientras el grupo sube, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte que tú nos ayudes a entender el llamado tuyo, no solamente a cierto grupo de hombres líderes, sino también a toda la congregación, donde cada uno ha recibido tu gracia para ministrar a los otros para mutua edificación. Ayúdanos a seguir creciendo en la gracia, en la fe, en el conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a una vida de perfección, que refleje tu gloria, que refleje, Señor, lo que son nuestra nueva identidad como pueblo tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
dice, aprende pues hoy y reflexionar en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Que Dios bendiga a mis hermanos y que pasemos una feliz tarde.